Muy bien, estamos con Pablo Servi, candidato a senador nacional por Juntos por el Cambio, y también con Francisco Sánchez, candidato a diputado nacional por el mismo espacio. Francisco, ¿vos ingresás a la política de la mano de Pecci también o ya venías de antes? No, yo me afilié a Recrear en 2003 y si bien había hecho política de más joven también, la verdad que ingreso a la política por Pecci, invitado por él en la Municipalidad de Neuquén como subsecretario de Coordinación. Las primeras funciones fueron funciones que tenían que ver con lavacoches, con una feria que teníamos en el centro. Las más fáciles. Sí, pero bueno, cosas a las que él le puso mucha fuerza, ¿no? Sí. Y te acordás bien de esos tiempos, como se acuerda seguramente mucha gente. Sí, podemos explicarlo porque por ahí hay mucha gente que en ese entonces no estaba acá. Había 600 lavacoches en la ciudad de Neuquén, era un problema para muchísima gente, había problemas de inseguridad vinculados, no a todos los lavacoches por supuesto, sino a muchos que llevaban la actividad de una manera irregular y a veces amenazando a conductores. Y Pecci, una de sus promesas fue sacar a los lavacoches apenas asumiera, que no iba a haber más lavado de coches en la vía pública. Y fíjate cómo habrá sido de convincente que los lavacoches estaban convencidos que iban a dejar su actividad el día que Pecci dijo: el 1 de marzo no hay más lavacoches en la ciudad. Y fue así que eso obviamente fue lo que llevó adelante esa decisión y esa convicción que él tenía, que son las que lo marcaban, ¿no? Claramente uno lo escuchaba recién y escuchás, yo lo escuchaba con atención, es el mismo discurso que yo le he escuchado montones de veces, porque claro, uno que ha compartido tanto tiempo con él, no es que yo haya escuchado recién algo novedoso en ese discurso para mí, sino que, porque hemos escuchado muchas veces, sino que uno le veía los gestos, ¿no? Por lo menos yo le veía esos gestos, esa convicción, esa fuerza que él tenía, que hicieron, por ejemplo, que la ciudad, el centro de la ciudad se transformara, pero después todas las obras, todo lo que hizo por la ciudad, eso de cuidar el mango, toda esa convicción de cuidar lo público para generar el valor que generó en la ciudad, bueno, todo tiene que ver con un carácter, una impronta muy particular, que es lo que habíamos reflejado recién en la entrevista, ¿no? Esa disputa por el espacio público que planteó él en aquel momento, Francisco, también, digamos, los llevó porque no era, fue muy inteligente. No era que él ponía el foco solo en los lavacoches, también iba por aquellos que lavábamos los autos con los lavacoches. ¿Te acordás? Bueno, eso fue invertir, claro, invertir la carga para que los resultados sean positivos, porque ¿qué dijo? Bueno, evidentemente acá inclusive había algunos lavacoches con pedido de captura. Bueno, claramente no se iban a dejar de amedrentar fácilmente. Entonces lo que se le ocurre es atacar a la demanda, claro, no a la oferta. Exacto. Y bueno, eso obviamente también alivianó a la demanda, es decir, la persona que estaba con el auto tenía una excusa para decir no me laves porque me van a infraccionar, y bueno, eso fue en definitiva lo que resolvió, pero sobre todo la decisión política de Pecci y esa convicción que tenía cuando tomaba una decisión de que esto se hace así. Y escuchaba a todo el equipo, nos reunía y nos decía cada uno lo que le parecía, nos preguntaba a todos lo que nos parecía y él tomaba la decisión, y cuando tomaba la decisión se hacía lo que él decidía, y esto lo sabemos todos. Muchas veces esa actitud generó en mucha gente malestar, claro, inclusive a uno. Sí, seguro. A veces cuando uno no estaba de acuerdo, a uno le incomodaba, pero el tipo sabía dónde había que ir y cómo había que ir, y cuando él resolvía que algo se hacía. Claro. Y bueno, es por eso que se solucionaron tantos problemas en la ciudad y avanzamos también en la ciudad en tantas cuestiones, ¿no? Tal cual. Cuando tomaba decisiones y por ahí a uno lo disgustaba o lo incomodaba, era el petizo. Antes, cuando eran buenas, era el Pecci. Era el prócer. Era el Pecci. El prócer Pecci. ¿Y vos, Pablo, cómo llegás? Bueno, yo estaba en una etapa de mi vida con ganas de cambiar de una manera, después de 23 años en la actividad privada, en la empresa familiar, que tocó una etapa, mi padre fallece cuando yo era joven, digamos, y hacerme cargo de un área importante dentro de la empresa. Bueno, tuvimos un desarrollo importante, casi duplicamos el tamaño de lo que tenía, una gran cantidad de gente a cargo,
pero llegó un momento que decía, tengo que cambiar o quiero hacer algo distinto. Y en eso justo me convocan para dar una mano a los equipos técnicos, pensando ya en la elección de gobernador. Y bueno, empezamos a trabajar y la verdad que me enganché con un trabajo como suelo hacer las cosas, con pasión y poniendo empeño. Y la verdad que ahí nos fuimos, yo lo conocía a Pechi, pero no una relación muy cercana, digamos, de intendente a nivel de la empresa o de relación a alguna gestión que habríamos hecho. Y la verdad que fuimos generando una relación de cercanía, intercambiando ideas y bueno, la verdad que le interesó el proyecto, el desarrollo económico, el área de desarrollo económico, que era el que estamos trabajando. Y después lo acompañé en la campaña y casi los últimos 3 semanas estábamos todo el día juntos y realmente ahí aprendí digamos, a seguirlo y le tomé gran cariño y respeto por lo que era la calidad de político, digamos, para mí un referente en el área, yo entrando en este ambiente de la política. Y la verdad que él siempre fue muy generoso conmigo, me abrió las puertas, una relación de mucho respeto y continuamente enseñándome o marcándome cosas. Y así que bueno, acompañamos hasta la elección a gobernador, donde no nos fue bien, pero bueno, quedó una relación de afecto y de respeto. Y él, posteriormente a la elección de gobernador, que fui a agradecerle, porque realmente para mí, independientemente del resultado, fue un gran aprendizaje y un espacio que me brindó con mucha generosidad, ¿no? Que no es común que lo hagan. Y ahí me dice él que quería que yo siguiera, que le parecía que podía representar bien a la provincia desde el Senado. Bueno, ahí en ese interín yo tuve un tema de salud de mi señora, tuve que hacer una intervención importante. Digo, tengo que esperar a ver qué pasa, digamos, que sale. Y después, bueno, él lo había dicho públicamente, digamos, como para que fuera en esa candidatura. Y en ese momento se suma al espacio Pichetto y habilitan, habilitan que aquellos que habían firmado un acuerdo de no doble candidatura, entonces lo habilitan a presentarse y creo que estuvimos en esos días en el estudio y realmente era indiscutible que era el lugar para él, digamos, un político de la trayectoria, digamos, el puesto en el Senado para él y además un pedido desde el gobierno nacional de sumar votos o que aquellos que puedan traccionar, así que ahí le dije igual, o sea, él me dijo, digamos que no había, digamos, no había ninguna obligación de seguir, pero decidí acompañarlo como suplente con la idea de después trabajar con él en el Senado. Nunca esperábamos este desenlace, sabíamos que tenía un problema de salud, pero no esperábamos que fuera tan rápido. La verdad que nos sorprendió y nos golpeó mucho, ¿no? Claro, aprendiste una primera lección con Pechi, ¿no? Porque cuando surge la posibilidad de que él sea candidato, no te le plantaste enfrente ni le dijiste, che, voy yo. O sea, sabías sí, pero que era él. Y sí, no, pero venía Pechi y nos corríamos. No, ¿qué íbamos a discutir con Pechi? Pero escúchame, pero además, ¿quién puede discutir dentro de nuestro espacio y por fuera? Vos sabés que una cosa que hablábamos con los amigos dentro del espacio es que nos conmovió a todos ver dirigentes muy importantes. Y vale la pena agradecer la presencia del gobernador, de Omar Gutiérrez, pero también de Jorge Zapac, el exgobernador de nuestra provincia, de dirigentes muy importantes, del senador Pereira, de personas como Jorge Sovich, el exgobernador y exintendente de la ciudad. Estaba Herminio César Balda, estaba De la Fuente, estaba Derlis Klosterman, todas personas con las que él tenía un vínculo cercano, sí. Porque ha sido una persona muy reconocida, ¿no? A veces uno lo pierde de dimensión, la importancia que tiene. Yo me acordaba acá con el amigo Pacheco, que está del otro lado, que siempre está del otro lado, pero que es el tipo más cercano que ha tenido Pechi en los últimos años. Me acordaba de la última visita que hicimos a la Quinta de Olivos, que terminó de hablar, estábamos con Pablo también, sí. Terminó de hablar Pichetto, toma la palabra Mauricio Macri, había ministros, senadores, gobernadores, y Macri
a la única persona que mencionó en su discurso fue a Pecci. Y apenas terminó de hablar, se levantó y lo fue a abrazar a Pecci. O sea, vos fíjate la trascendencia que tiene, inclusive para no solamente adentro de la provincia, sino por afuera de nuestra provincia, la trascendencia que tiene una figura como Pecci, y que nosotros, a medida que pase el tiempo, lo vamos a valorar cada vez más, no tengo duda de eso. El domingo habló Frigerio aquí en la radio, cuando estaba el velorio de Pecci. Y me causó mucha gracia lo que decía Rogelio Frigerio, porque dice, bueno, ¿no? Hablaba sobre eso, potenciaba todo lo que había significado Pecci, y decía, tenía una forma muy particular de comunicarse. Dice, por ahí dice, decías cosas que dice, caían medias antipáticas a algunos, dice, pero bueno, era parte de su esencia, ¿no? Y es verdad, porque, digamos, siempre fue, nunca disimuló nada Pecci. Pecci detestaba lo políticamente correcto. Y yo creo que a mí personalmente lo que más me acercó a él, ¿no? Yo coincido en un 99,9% con su pensamiento. Y también, pero a ver, reafirmo esta convicción de desprecio de lo políticamente correcto sobre la base de la filosofía de Pecci y entenderlo también, ¿eh? El hecho de compartir tanto tiempo, yo fui candidato a concejal propuesto por él y fui primero en la lista de concejales, me lo propuso él, así que yo le debo todo a mi carrera política, esa es la verdad. Pero además coincido absolutamente con Pecci desde lo ideológico, como creo que no coincido con ninguna otra persona dentro de mi espacio y en general en el país, por eso también mi admiración hacia él. Francisco, recién Pablo nos contaba cómo fue que se fue metiendo en esto de la política, y yo te miraba cómo lo observabas a Pablo. ¿Pecci siempre procedió igual? ¿De la misma forma que nos contaba él, lo hizo con vos? ¿Así? Sí, y también fue generoso conmigo. Viste que hay gente que dice que debajo de Pecci no crecía nada. Eso es una gran mentira. Debajo de Pecci vamos a tener un senador nacional, posiblemente yo diputado nacional, David Schlereth, es una invención 100% de Pecci. Marcelo Bermúdez, 8 años secretario de gobierno, jefe de gabinete. Pero después, Guillermo Monzani, José Luis Artaza, dirigentes de primera categoría en nuestra provincia que le deben toda una carrera a Pecci y que han crecido a través de ese impulso de Pecci y la generosidad de Pecci. Entonces, cuando hablaba Pablo, obviamente Pablo viene una trayectoria importantísima, súper reconocido, es una persona que más allá de su humildad, todo el mundo lo reconoce a Pablo dentro de los sectores empresarios por su impronta, por su capacidad de trabajo, por su honestidad. Es realmente una persona importante. Y Pecci, lejos de generar una barrera, todo lo contrario, suma gente de la calidad de él, de Daniel Daglio, de mucha gente muy capaz que se ha sumado últimamente, pero que ha sido históricamente así. Vos, Pablo, te estás iniciando y escuchabas un poco la entrevista y es como dice Francisco, no dice nada nuevo, sino que refuerza sus convencimientos, ¿no? Crítico hacia algunas cuestiones del gobierno actual, crítico hacia cómo se manejó por ahí el proceso electoral de las PASO, crítico con respecto a distintas situaciones que se dan en el país. ¿A vos qué te quedó de Pecci? Muchas cosas, como te decía, quizás no fue tanto en tiempo, pero muy intenso, porque hemos compartido la campaña donde estábamos y realmente admirable como desde las 6 de la mañana a veces hasta las 10, 11 de la noche estábamos recorriendo y a un apasionado hablaba, le encantaba quedarse. Y la verdad que eso, la cercanía con la gente, me sorprendía cuando salíamos a caminar, caminaba para hacer una cuadra, creo que demorábamos 1 hora porque paraba a hablar con diferentes personas y realmente la humildad o la cercanía que tenía con la gente y el contacto realmente apasionante. Y lo que decía Francisco, ¿no? Cómo era la forma de ser, y a mí me tocó también en esta última etapa charlando y queriendo ver cómo encaramos la campaña, terminé siendo jefe de la campaña, ¿no? Digamos, entonces estaba también diariamente, y si algo que
que me gustaba de él es que no había vamos a ver o capaz, quizás, no, era sí o no, y así, con decisiones firmes y concretas, que eso para alguien que está ayudando a gestionar es muy importante, digamos, ¿no? Porque las ambigüedades o las cosas que dejarlas abiertas es complejo, independientemente que nada, también es otro que un agradecimiento que tengo es realmente dejar hacer, digamos, porque me da libertad, de hacer lo que vos pienses o como quieras. Ahora, por ahí sí consultar y eso se definía, sí o no, o blanco o negro, no andábamos con grises ni con cosas raras, ¿no? ¿Pecci aconsejaba o sugería? Y las dos cosas. ¿Sí? Las dos cosas, sí. En algunas cosas era taxativo. Y era jefe. Y era un jefe fuerte. Era un tipo dominante. Por eso te digo que a veces generaba incomodidad. Pero sobre la base de las decisiones, él tenía convicciones muy firmes y era un tipo muy apasionado. Mira, mientras que hablaba Pablo, me acordaba mi almacenero. Me cuenta caigo un día a hacerle las compras y me cuenta, hablando de la pasión de Pecci, dice, fuimos a hacer un reclamo con mi mujer, atención al ciudadano, pasa Pecci y nos pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué necesitan? Entonces le contamos. Dice, bueno, vengan, acompáñame a mi oficina que lo resolvemos. Dos vecinos, ni los conocía él, ¿eh? Sí. Eran dos vecinos cualquiera. Suben a la oficina, Pecci mientras que gestiona dice, bueno, esperen que venga la solución, ahora esperamos el llamado. Dice, la llaman a Josefina, tráeme los planos del Paseo de la Costa que se los voy a mostrar. Y les empezó a contar el Paseo de la Costa, el proyecto que tenía sobre el Paseo de la Costa. Y los vecinos no podían creer que el intendente de la ciudad estuviera atendiendo personalmente el problema, les contaba con pasión su nuevo proyecto, el nuevo proyecto que había soñado y que tenía ahí en papeles, que lo vamos a disfrutar seguramente este verano todos los neuquinos. Y eso es algo que describía la forma que él trabajaba, ¿no? La vocación de servicio, pero la vocación de hacer, de transformar, y esa convicción de que había que hacer las cosas de una determinada manera. Por eso no era solamente sugerir a veces, que a veces sugería, sino que además a veces ordenaba. Y cumplía muy bien ese rol. ¿Y vos, Pablo, qué crees que te diría hoy Pecci? Yo creo que a ver, no vamos a hablar de campaña, estamos hablando de Pecci. Sí. En esta situación, ¿cómo estamos? ¿Qué te diría Pecci a vos? Yo creo que alentaría a seguir adelante y buscar lo mejor para la provincia, lo mejor para el país. Era consciente que se vienen tiempos difíciles y que hay que no es tiempo para tibios, digamos, ¿no? Creo que en ese sentido habría que encarar lo que viene y con decisión y convicciones claras. Uh-huh. ¿A partir de cuándo? Yo creo que digamos, en esto también creo que hay que tener el respeto y rendir los honores a aquellos, pues decía Francisco anteriormente, yo creo que es una persona que dejó su impronta, ¿no? Uno habla del bronce o que hacer, de trabajar para ello. Creo que esto que vimos el otro día realmente me sorprendió, ¿no? El respeto de la gente, del pueblo de Neuquén y de todo el arco político, gente que llamaba para saludar y dice, yo estuve enfrentándolo en elecciones, pero realmente siento un gran respeto y un dolor hoy porque se va una persona con códigos, con convicciones. Entonces, creo que justamente hay que respetar los tiempos de duelo y rendir los honores que se deben y, como decía Francisco, agradecer también a aquellos que están hoy en una posición, una contienda política que han sabido respetar y dado el tiempo para rendir estos honores. Y bueno, a partir de superado ese momento, de seguir adelante y bueno, ir con todo el esfuerzo posible para llegar. ¿Cuándo es ese momento? A partir de mediados de esta semana. ¿Y vos qué pensás que te diría Pecci? Mira, Pecci, no por nada, Pecci se presentó a senador.
Pechi era un apasionado de la política. Su vida era la política. Vos fíjate que estando como estaba, que no estaba bien. Pechi lo vimos, todos los que estuvimos el día del Sí se puede aquí en Neuquén con Mauricio Macri, lo vimos mal, lo hablábamos fuera del aire, no lo veíamos bien. Y estaba desmejorando. Y sin embargo, Pechi no hablaba de otra cosa que no fuera de seguir trabajando para transformar el país, para meterle con todo para adelante, y apasionado por seguir trabajando en la municipalidad. El día que Pechi se muere, mi primera sensación de angustia, y se la decía a mi mujer, es qué lástima que Pechi no entregó el mando y qué lástima que Pechi no asumió como senador. Y después, hablando con algunos amigos, con Pache, con Guille, con Marcelo, lo que hablábamos era que, bueno, Pechi se muere intendente. Y se muere como lo que era. Tal cual. Era un tipo de laburo, de transformación, y se muere transformando la ciudad con un montón de obras que deja funcionando. Entonces, Pechi, lo que me diría a mí es lo mismo que le diría a cualquier persona, que hay que seguir transformando, que hay que seguir laburando, que hay que meterle con todo. Pero sobre todo te lo decía con el ejemplo. No necesitaba decirte instrucciones sobre cómo hacer las cosas. Me acuerdo cuando empecé a trabajar con él en 2011, estábamos en el mismo piso, a 2 oficinas de distancia. Y Pechi era el primero, en serio, en llegar. Y era el último en irse de verdad. Eso a vos te consta, y le consta a todo el mundo. Pechi era una máquina de laburar y de gestionar permanentemente y de pensar. Era un apasionado de eso. Entonces, lo que nos dijera a cualquiera de nosotros sería lo mismo. Hay que meterle para adelante, hay que ir por esta línea en la que él creía, hay que apoyar a Macri. Él decía que era la única campaña que importaba, no era Pechi intendente, Pechi senador, ni Sánchez diputado, no era tan importante eso como la importancia que sí tenía Macri presidente, así que seguro que nos pediría que sigamos por esa línea. Cuando él empieza a dar audiencias a las 7 de la mañana, ¿te acordás, José Luis? Sí, que no te vas a acordar. A mí me agarró. Se ve que andaba con todo ese berrinche que tenía, ese berretín que tenía, de que iba a empezar a dar audiencias a las 7 de la mañana, y yo le iba a hacer una entrevista. Y me hizo ir a las 7:30 de la mañana. Yo no podía creer. Yo no podía creer. Entonces me dice, no, vení, que... Le digo, ¿pero en serio, Peche, vos estás a las 7 de la mañana? Yo llego 7 menos 10. Así que si querés venir antes, vení. 7:30 de la mañana estaba ahí. Era una maquinita. Era tremendo. Sí, sí. Yo creo que les diría eso, sí, Pechi, tranquilamente. O sea, obviamente salvando el respeto que ustedes tienen y que todos tenemos por la desaparición física de él. Él les diría, muchachos, dejémonos de hinchar las pelotas y vamos a darle porque tenemos mucho en juego. No tengo la menor duda de que sería así. Y vos, Pablito, dejate de joder y metele para adelante. ¿Cómo te decía? ¿Pablo? ¿Pablito? ¿Cómo te decía? Bueno, Pablo. Bueno, muchachos, ha sido un placer, compartir este momento con ustedes. Y ya nos vamos a encontrar hablando de política y de campaña. Bueno. Y desde acá les deseamos lo mejor, desde Prima Multimedios. Ustedes saben que para nosotros había un afecto y un compromiso muy fuerte con Pechi, reconociéndole todo lo que hizo por la ciudad, por la provincia. Así que tienen todos los espacios que supo ocupar él muy bien a disposición. Y una vez más agradecido. Gracias, Alejandro, y un honor para todos nosotros estar acá, para Pablo, para mí obviamente, y en representación de todo un espacio que yo creo que cualquiera de todas las personas que estamos dentro de este espacio hubiéramos dicho lo mismo hoy. Tal cual. Porque todos teníamos el placer de compartir un espacio con Pechi, el honor, y te decía, a medida que pase el tiempo nos vamos a dar cuenta cada vez más. Muchísimas gracias, Francisco. A vos. Pablo, muchas gracias. Nos vemos. Dale. Nos estamos Gracias, viendo. José Luis, muchas gracias por todo. Nos vemos el próximo lunes, 22 horas, aquí en 24/7 Canal de Noticias. Te fuiste sin saber, sin poderte despedir.
la luna de Neuquén hoy se duerme junto a ti. Tu alma de canción anda siempre por aquí, y yo canto por vos samba para revivir. Gira y baila sin temor de pisar mis pies. Yo de torpe le bailo al revés. Ríe y canta sin parar, samba para usted. Vámonos, empieza a amanecer. Mi voz me delató, casi sin querer.